La mansión de los Valdés dormía bajo un silencio sepulcral, una quietud tan densa y fría que parecía artificial, diseñada para sofocar cualquier rastro de vida espontánea entre sus muros de mármol importado y cristal blindado. Elena, con su uniforme impecable incluso a las 3 de la madrugada, caminaba de puntillas por el pasillo del segundo piso, guiada únicamente por un instinto maternal que no podía apagar, aunque el niño que dormía al final del corredor no fuera suyo. La luz de la luna llena se filtraba a través de los ventanales de doble altura, proyectando sombras alargadas que convertían los muebles de diseño minimalista en bestias agazapadas, listas para atacar a quien osara perturbar el orden perfecto impuesto por Damián. El aire olía a limpiador químico y lavanda costosa, un aroma aséptico que le provocaba escalofríos a Elena, recordándole que en esa casa la suciedad era el único pecado imperdonable y ella, en su precariedad, se sentía siempre como una mancha a punto de ser borrada. Al llegar a la puerta entreabierta de la habitación de Leo, Elena contuvo la respiración, esperando escuchar el ritmo pausado del sueño infantil, pero en su lugar captó un sonido rítmico, suave y crujiente, como el de un animalito royendo en la oscuridad. Empujó la hoja de madera con una lentitud exasperante, temerosa de que las bisagras traicionaran su presencia, y lo que vio la dejó paralizada en el umbral, con la mano congelada sobre el pomo frío. El pequeño Leo, de apenas 3 años, no estaba en su cama de barrotes blancos. Estaba sentado en el suelo, bañado por una franja de luz azulada, sosteniendo con sus manos regordetas un paquete de galletas de animales que debería estar guardado en la alacena de la cocina. No estaba comiendo con la voracidad típica de su edad, sino que actuaba con una solemnidad extraña, casi litúrgica, separando las piezas enteras de las rotas con una concentración que no correspondía a un niño tan pequeño. Elena observó, fascinada y confundida, cómo el niño se arrastraba sobre sus rodillas hacia el armario empotrado que ocupaba toda la pared norte, un mueble imponente de madera lacada en negro que Damián prohibía terminantemente abrir sin supervisión. Leo se detuvo frente a las puertas inmensas y, en lugar de mostrar el miedo irracional que la mayoría de los niños tienen hacia la oscuridad de los armarios, soltó una risita suave, cargada de complicidad y afecto. Golpeó 3 veces la madera con sus nudillos diminutos, un código secreto en medio de la noche, y susurró una palabra que Elena no logró descifrar del todo, pero que sonó dolorosamente dulce en el vacío de la habitación. No había monstruos imaginarios en la mente de Leo. Había una espera, una certeza absoluta de que algo o alguien, al otro lado de esa barrera negra, estaba aguardando su visita nocturna con la misma ansiedad. De repente, una de las puertas del armario se abrió apenas unos centímetros, lo suficiente para que una franja de oscuridad absoluta se tragara la luz de la habitación, y de esa negrura surgió algo que detuvo el corazón de Elena en su pecho. No era una garra peluda ni una sombra informe producto de una pesadilla infantil. Era una mano humana, pálida hasta la enfermedad, esquelética y cubierta de manchas de la edad, con dedos largos y temblorosos que buscaban el suelo a tientas. La mano, con las uñas sucias y quebradas, se extendió hacia el niño con una desesperación hambrienta, no para lastimarlo, sino con la palma abierta en un gesto de súplica muda y dolorosa. Leo, sin dudarlo un instante, depositó una galleta en esa palma temblorosa, y la mano se retiró velozmente hacia la oscuridad, como un animal asustado que teme que le arrebaten su única fuente de sustento. El horror que invadió a Elena no fue sobrenatural, sino un terror visceral y humano, una comprensión repentina de que la realidad dentro de esa casa era mucho más grotesca que cualquier cuento de fantasmas. Se tapó la boca con ambas manos para ahogar un
grito que le subía por la garganta, retrocediendo un paso instintivo, mientras su mente intentaba procesar la imagen de esa mano anciana y descuidada, oculta en la habitación de un bebé millonario. ¿Quién podía estar viviendo allí adentro, reducido a la condición de una rata que espera las sobras de un niño? La escena tenía una perversidad intrínseca. La inocencia pura de Leo alimentando a una entidad quebrada bajo el mismo techo donde Damián presumía de su filantropía y su control absoluto sobre cada aspecto de su vida y la de su familia. Antes de que Elena pudiera decidir si entrar y confrontar la situación o correr a buscar ayuda, el sonido inconfundible de unos pasos pesados y decididos resonó en el pasillo principal, acercándose peligrosamente a la habitación. Eran las pisadas de Damián, el dueño y señor de la mansión, cuyo insomnio crónico lo convertía en un vigilante nocturno implacable, siempre patrullando sus dominios en busca de imperfecciones. El pánico se apoderó de Elena. Si Damián la encontraba allí, espiando o peor aún, si descubría lo que acababa de ocurrir en el armario, las consecuencias serían catastróficas no solo para ella, sino para el frágil secreto que se ocultaba en la oscuridad. La puerta del armario se cerró con un clic casi imperceptible desde adentro y Leo volvió a su cama corriendo, haciéndose el dormido con una habilidad que ningún niño de 3 años debería tener que aprender. Elena se deslizó hacia las sombras del pasillo justo cuando la silueta imponente de Damián se recortaba en el umbral de la habitación, observando a su hijo con una frialdad calculadora, como quien inspecciona una inversión. Elena, con el corazón martilleando contra sus costillas, comprendió en ese instante que su trabajo ya no era limpiar el polvo o cocinar cenas gourmet. Había tropezado con una verdad purulenta que Damián había enterrado viva. La pregunta ya no era qué había en el armario, sino cuánto tiempo le quedaba de vida a quien quiera que estuviera allí, dentro, y qué precio pagaría ella por haberlo visto. Esa noche, la mansión dejó de ser un lugar de trabajo para convertirse en un campo de minas emocional. Y Elena, sin quererlo, acababa de pisar el primer detonador. ¿Te está gustando esta historia y quieres saber qué se esconde en el armario? Suscríbete al canal y cuéntanos en los comentarios desde qué ciudad estás viendo este video. La mañana siguiente, llegó a la mansión de los Valdés, no con la calidez del sol, sino con una luz grisácea y clínica que exponía sin piedad cualquier partícula de polvo que hubiera osado asentarse durante la noche. Elena se levantó antes de que sonara su alarma, con el cuerpo dolorido por la tensión acumulada y la mente todavía atrapada en la imagen de la mano esquelética emergiendo del armario. Mientras se ajustaba el uniforme almidonado frente al espejo de su pequeño cuarto de servicio, se obligó a respirar hondo y a colocarse la máscara de eficiencia invisible que su puesto requería. No podía permitirse el lujo de la curiosidad ni del miedo. Necesitaba ese salario desesperadamente para enviar dinero a sus propios hijos, que vivían con su abuela a cientos de kilómetros de distancia. Perder este empleo por alucinaciones nocturnas significaría cortar el suministro de alimentos y medicinas de su propia familia, un riesgo que pesaba sobre sus hombros más que cualquier cansancio físico. La cocina era un laboratorio de acero inoxidable y mármol blanco, un espacio diseñado para la estética y no para el calor del hogar, donde el sonido de la cafetera de alta gama sonaba estruendoso en el silencio sepulcral de la casa. Elena preparaba el desayuno con movimientos mecánicos y precisos, midiendo las porciones con exactitud milimétrica, sabiendo que Damián notaría si faltaba una sola uva en su plato de frutas o si el café no tenía la temperatura exacta. Cada objeto en esa casa tenía su lugar asignado por una tiranía invisible, y cualquier desviación del orden establecido era tratada como una ofensa personal por el señor de la casa.
Elena sentía que caminaba sobre hielo fino, donde un solo paso en falso no solo la hundiría en el agua helada del desempleo, sino que desataría la ira fría y calculadora de un hombre que no toleraba errores. Damián apareció en la cocina a las 7 en punto, vestido con un traje italiano hecho a medida que le sentaba como una segunda piel, proyectando una imagen de éxito y control absoluto que intimidaba a cualquiera que se cruzara en su camino. No saludó a Elena, simplemente pasó un dedo índice por la encimera de la isla central, inspeccionando la superficie en busca de grasa o polvo con la minuciosidad de un forense en una escena del crimen. Su rostro era una máscara de perfección rígida, con una mandíbula tensa que delataba una ira perpetua contenida, y sus ojos escaneaban la habitación no para disfrutar de su hogar, sino para encontrar fallos que corregir. Para Damián, su casa, su esposa y su hijo no eran seres vivos con necesidades emocionales, sino extensiones de su propio ego, accesorios que debían brillar para mantener su estatus de hombre intachable. «El café está 2 grados más frío de lo que debería, Elena», dijo Damián sin levantar la vista de su tablet, donde revisaba las acciones del mercado con una indiferencia gélida. «La excelencia no es un acto, es un hábito. Si no puedes mantener los estándares básicos de esta casa, hay una fila de personas esperando afuera por tu puesto. No me hagas perder el tiempo buscándolas». La amenaza fue dicha con un tono de voz suave, casi aburrido, lo que la hizo mucho más aterradora que cualquier grito colérico. Elena asintió con la cabeza baja, murmurando una disculpa sumisa mientras sentía cómo se le helaba la sangre, confirmando que para ese hombre las personas eran tan desechables como las servilletas de papel que usaba y tiraba sin mirar. Pocos minutos después, Sofía entró en la cocina, arrastrando los pies en sus pantuflas de seda, con la mirada perdida y una sonrisa frágil que parecía pintada en su rostro pálido y ojeroso. La esposa de Damián vivía en una neblina permanente, medicada sutilmente por la indiferencia de su marido y la soledad de una jaula de oro donde su única función era verse bien en las fotos de caridad. Se sentó a la mesa sin apetito, aceptando el beso en la mejilla que Damián le dio mecánicamente, un gesto carente de cualquier afecto real, diseñado solo para mantener las apariencias en caso de que alguien estuviera mirando. Sofía era una mujer que había aprendido a no hacer preguntas para no escuchar mentiras, convencida de que su vida vacía era el precio justo por la seguridad financiera que Damián le proporcionaba. El pequeño Leo fue el último en unirse a la mesa, traído por Elena, quien lo sentó en su silla alta con una ternura que contrastaba violentamente con el ambiente estéril del comedor. El niño no lloraba ni reía. Observaba a su padre con una mezcla de cautela y miedo que ningún niño de 3 años debería conocer, manteniendo las manos quietas sobre su regazo. Elena sirvió el desayuno de Leo, trozos de pan tostado y fruta cortada en formas geométricas, y se retiró a una esquina para vigilar, notando cómo los ojos del niño se desviaban constantemente hacia la puerta, como si quisiera salir corriendo. Había una urgencia en sus movimientos, una ansiedad que no correspondía al hambre, sino a una misión secreta que le pesaba en su pequeña conciencia. Mientras Damián y Sofía discutían banalidades sobre una gala benéfica próxima, Elena observó con horror y fascinación cómo Leo, aprovechando un momento en que sus padres no miraban, tomaba un trozo de pan y lo deslizaba dentro del bolsillo de su pantalón. Lo hizo con una destreza de ladrón experimentado, mirando de reojo a su padre para asegurarse de que no lo había visto, protegiendo el bulto en su bolsillo con su mano. No era el comportamiento de un niño travieso que guarda un dulce para más tarde. Era la acción desesperada de alguien que sabe que la supervivencia de otro depende de ese pequeño trozo de comida. Elena sintió un nudo en el estómago al reconocer ese gesto.
Lo había visto en sus propios hijos cuando los tiempos eran duros, esa necesidad instintiva de compartir lo poco que se tiene. «Leo, deja de jugar con la comida», ladró Damián de repente, haciendo que el niño diera un salto en su silla y que Sofía dejara caer su tenedor sobre el plato con un ruido metálico. «Estás desperdiciando pan de primera calidad. En esta casa no se tira nada, ¿entiendes? Los niños en África matarían por lo que tú desprecias». La hipocresía de sus palabras flotó en el aire, densa y tóxica, viniendo de un hombre que tiraba trajes enteros si tenían una arruga. Damián miró a su hijo con desprecio, no viendo a un niño asustado, sino a un proyecto defectuoso que no cumplía con sus expectativas de perfección y obediencia absoluta. Elena se apresuró a limpiar las migajas imaginarias alrededor de Leo para desviar la atención de Damián, sintiendo el cuerpo tembloroso del niño bajo su mano protectora. Leo no lloró ante el regaño, simplemente bajó la cabeza, apretando los labios con una resiliencia estoica, protegiendo el bolsillo donde guardaba el tesoro robado. En ese momento, Elena comprendió que el niño y ella eran aliados naturales en esa zona de guerra doméstica, dos almas vulnerables bajo el yugo de un dictador emocional. La conexión entre ambos se fortaleció en ese silencio compartido, una promesa tácita de que ella intentaría entender su secreto en lugar de exponerlo. Terminado el desayuno, Damián se retiró a su despacho para hacer llamadas internacionales importantes, dejando a Sofía divagando en el jardín de invierno y a Elena con la tarea de llevar a Leo a su habitación para la hora del juego. Al entrar en el cuarto del niño, la atmósfera cambió drásticamente. A pesar de los juguetes caros y la decoración de revista, el aire se sentía cargado, denso, como si la habitación contuviera la respiración. Elena cerró la puerta con suavidad y miró hacia el armario negro, que se erguía en la pared opuesta como un monolito silencioso, guardando celosamente su contenido. A la luz del día, el mueble parecía menos monstruoso, pero igual de imponente. Una barrera física entre el mundo ordenado de Damián y la realidad sucia que escondía. Elena comenzó a recoger los juguetes dispersos, pero sus ojos no podían apartarse de las puertas del armario, buscando cualquier señal que confirmara lo que había visto la noche anterior. Se acercó con cautela, fingiendo limpiar el polvo de las molduras, y entonces lo percibió. Un olor tenue, pero inconfundible, que rompía la hegemonía de la lavanda y el desinfectante. Era un olor a humedad rancia, a ropa vieja sin lavar y a humanidad confinada, un aroma que le recordó a los albergues para indigentes que solía ver en las noticias. Ese olor no podía provenir de la ropa de diseñador de un niño. Era la prueba olfativa de que algo vivo y deteriorado habitaba en ese espacio, reducido, respirando el mismo aire que el bebé. Mientras limpiaba cerca del zócalo del armario, Elena encontró otra pista física que hizo que se le acelerara el pulso. Una pequeña migaja de galleta, casi invisible sobre la alfombra gris perla, justo en la rendija donde las puertas se encontraban. La recogió con la punta de los dedos, sintiendo la textura arenosa, y miró a Leo, que estaba sentado en el centro de la habitación, observándola con ojos grandes y serios. El niño no dijo nada, pero su mirada era elocuente. Estaba evaluando si ella era una amenaza para su secreto o una posible cómplice. Elena no tiró la migaja a la basura. La envolvió en un pañuelo de papel y se la guardó en el bolsillo, validando la realidad de la situación para sí misma. Desde el pasillo, la voz de Damián resonó con fuerza, hablando por teléfono con un tono de falsa jovialidad que le revolvió el estómago a Elena. «Por supuesto, director. Mi padre está encantado en Zúrich. Las instalaciones son de primer nivel, vistas a los Alpes, cuidados las 24 horas. Sí, es costoso,
pero para el hombre que construyó este imperio, nada es suficiente. Solo quiero que descanse en paz sus últimos años. La mentira fluyó de su boca con una naturalidad espeluznante, construyendo una narrativa de hijo abnegado, mientras la realidad podrida se escondía a pocos metros, en la habitación de su propio nieto. Helena sintió una oleada de náuseas ante la magnitud del engaño. Damián no solo era estricto, era un sociópata, capaz de borrar a su propio padre de la existencia. Sofía pasó por el pasillo en ese momento y le sonrió a Helena a través de la puerta abierta, comentando con un suspiro de alivio: «Es tan bueno que Damián se ocupe de todo». El pobre don Agustín ya no reconocía a nadie, se ponía agresivo. Estar en Suiza es lo mejor para él, aunque sea triste tenerlo lejos. La esposa creía ciegamente la historia, su ignorancia tejida cuidadosamente por Damián para mantenerla dócil y alejada de la verdad. Helena asintió, incapaz de decir una palabra, sintiendo el peso de la complicidad forzada al saber que el agresivo Agustín probablemente estaba temblando de frío detrás de esas puertas negras. De vuelta en la habitación, Leo se había acercado al armario y estaba pegando su oreja a la madera, susurrando palabras ininteligibles con una dulzura desgarradora. Helena se quedó inmóvil, observando la escena que desafiaba toda lógica. Un bebé consolando a un adulto, invirtiendo los roles naturales de protección en un mundo que se había vuelto loco. No había miedo en el niño, solo una devoción pura y una preocupación palpable, como si supiera que la vida de su amigo dependía de su silencio y de sus pequeñas ofrendas de comida. El amigo imaginario no era una fase del desarrollo infantil, era una misión de rescate en curso. De repente, Leo se giró hacia Helena, sacó el trozo de pan que había guardado en el desayuno y lo sostuvo en alto, señalando el armario con insistencia. «¿Vuelo?», dijo con claridad, rompiendo su silencio habitual, y luego se llevó un dedo a los labios, haciendo el gesto de silencio. «Vuelo, hambre». Helena sintió que el suelo se movía bajo sus pies. La confirmación verbal del niño eliminó cualquier duda restante. Ya no era una suposición ni una pesadilla. Había un anciano, el padre del hombre más poderoso de la ciudad, encerrado como un animal en esa casa, y ahora ella, la empleada más vulnerable, era la única adulta que sabía la verdad. El problema dejó de ser una curiosidad para convertirse en una sentencia de peligro inminente. La tarde cayó sobre la mansión con una pesadez asfixiante, tiñendo las paredes blancas de un gris plomizo que parecía absorber el poco calor restante en la casa. Helena se encontraba en el pasillo superior, abrillantando por tercera vez los zócalos de madera, una tarea inútil diseñada únicamente para mantenerla ocupada y vigilante cerca de la habitación de Leo. Cada vez que pasaba el trapo, sus ojos se desviaban hacia la puerta cerrada del cuarto del niño, imaginando al anciano encogido en la oscuridad, respirando el mismo aire viciado que su nieto. La tensión en sus hombros era un dolor físico constante, un recordatorio de que ahora era cómplice de un secreto que podía costarle mucho más que su empleo. El silencio de la casa ya no era paz. Era la calma tensa antes de una tormenta devastadora, cargada de una electricidad estática que erizaba la piel y presagiaba el desastre inminente. Damián apareció al final de la escalera, con el rostro contraído en una mueca de disgusto que hizo que Helena se tensara instintivamente contra la pared, haciéndose lo más pequeña posible. El millonario no caminaba. Marchaba con la autoridad de un general en territorio enemigo, deteniéndose bruscamente frente a la puerta de la habitación de Leo. Arrugó la nariz con un gesto de repulsión exagerada, inhalando el aire con fuerza, como un sabueso rastreando una presa indeseada. Helena contuvo el aliento, rezando para que el
desodorante ambiental que había rociado hace unos minutos fuera suficiente para enmascarar el olor a humedad y vejez que se filtraba desde el armario. Sin embargo, Damián no era un hombre fácil de engañar. Su obsesión por la higiene lo había dotado de una sensibilidad casi patológica hacia cualquier imperfección en su entorno inmaculado. ¿Hueles eso, Elena?, preguntó Damián sin mirarla, con la voz baja y peligrosa, señalando la puerta con un dedo acusador. Huele a podredumbre, a suciedad, rancia. Es inaceptable que en una casa de este nivel, con el personal que pago, tenga que soportar hedores propios de un basurero. Elena intentó formular una excusa sobre la humedad de las tuberías o algún problema con el aire acondicionado, pero las palabras se le atascaron en la garganta seca. Damián no esperó respuesta. Abrió la puerta de la habitación de un golpe, entrando con pasos decididos mientras escaneaba el suelo en busca de la fuente del olor. Leo, que estaba jugando tranquilamente en la alfombra, se congeló al ver entrar a su padre, protegiendo instintivamente el armario con su pequeño cuerpo. El millonario se detuvo en el centro de la habitación, girando sobre sus talones mientras sus ojos recorrían cada rincón con sospecha clínica. Fue entonces cuando ocurrió lo que Elena más temía. Un sonido seco y rasposo, inconfundiblemente humano, provino del interior del armario. Fue un carraspeo involuntario, el sonido de unos pulmones viejos y enfermos intentando contener una tos. Pero en el silencio sepulcral de la habitación sonó tan fuerte como un disparo. Damián se quedó inmóvil, con la cabeza ladeada, procesando el ruido, y su expresión cambió de disgusto a una furia fría y calculadora. No pensó en su padre. Su mente, blindada por su propio egoísmo, saltó inmediatamente a la conclusión más lógica para alguien de su estatus. Una plaga. ¡Ratas!, masculló Damián con asco, retrocediendo un paso como si el suelo estuviera contaminado. Ratas enormes en las paredes. Eso explica los ruidos de anoche, la comida desaparecida y este olor nauseabundo. Han hecho nido en la estructura. Elena sintió un alivio momentáneo al ver que no sospechaba de un intruso humano, pero ese alivio se transformó instantáneamente en un terror helado cuando Damián sacó su teléfono móvil. No iba a investigar él mismo, iba a solucionar el problema con la misma eficiencia despiadada con la que manejaba sus negocios, delegando la eliminación de la plaga a profesionales que no tendrían la misma piedad que ella. «Quiero a la compañía de control de plagas aquí a primera hora de la mañana», ordenó Damián al teléfono, su voz resonando en el pasillo con una finalidad aterradora. «Sí, el paquete completo, fumigación industrial, gas tóxico en los conductos, trampas letales. No quiero que sobreviva ni un solo bicho. Quiero esta casa esterilizada antes del mediodía». Elena escuchó la sentencia de muerte con el corazón golpeándole las costillas como un martillo. Gas tóxico. Si llenaban la habitación de veneno, el anciano moriría asfixiado en minutos, atrapado en su escondite sin poder gritar. La solución de Damián para limpiar su casa significaba el asesinato involuntario, pero brutal, de su propio padre. Al colgar el teléfono, Damián se volvió hacia Elena con una mirada que no admitía réplica, una orden que cerraba cualquier vía de escape fácil. «Saca al niño de aquí inmediatamente. Esta habitación queda clausurada hasta que lleguen los exterminadores. Nadie entra. Nadie. ¡Sale! No quiero que Leo respire las esporas de lo que sea que esté viviendo ahí dentro». Elena asintió mecánicamente, acercándose a Leo para levantarlo en brazos, sintiendo cómo el niño se resistía, estirando los brazos hacia el armario con desesperación. «¡Vuelo, vuelo!», sollozó el niño en voz baja, enterrando la cara en el cuello de Elena. Pero Damián estaba demasiado ocupado redactando un correo en su teléfono para notar la angustia específica de su hijo. La cena de esa noche fue un calvario.
silencioso, una tortura psicológica donde cada segundo que pasaba acercaba más el destino fatal del amanecer. Damián comió con apetito, satisfecho por haber tomado medidas decisivas para proteger su hogar, mientras disertaba sobre la incompetencia de los constructores modernos que permitían el paso de alimañas. Sofía escuchaba con los ojos muy abiertos, horrorizada por la idea de tener ratas, y prometió no acercarse al ala este de la casa. Elena servía los platos con manos temblorosas, su mente trabajando a 1000 por hora, calculando las imposibilidades de sacar a un hombre adulto y enfermo de la casa sin ser vista, con todas las alarmas perimetrales activadas. Después de la cena, Damián, en un ataque de paranoia higiénica, decidió activar el protocolo de seguridad nocturna más temprano de lo habitual. Con un par de toques en el panel digital del vestíbulo, cerró electrónicamente todas las persianas metálicas de la planta baja y activó los sensores de movimiento de los pasillos. La casa se convirtió efectivamente en una fortaleza impenetrable, una jaula de alta tecnología de la que nada podía entrar ni salir sin disparar una sirena ensordecedora. Elena observó las luces rojas del panel de seguridad parpadear como ojos malignos, comprendiendo que cualquier intento de sacar a don Agustín por la puerta trasera resultaría en la llegada inmediata de la policía privada de la urbanización. Elena se retiró a su pequeña habitación de servicio, pero no se metió en la cama. Se sentó frente al monitor de bebé que había olvidado devolver a la habitación de Leo antes de sacarlo. La pantalla mostraba la habitación vacía y oscura en tonos verdosos de visión nocturna, con el armario negro dominando la imagen como un sarcófago gigante. El silencio digital era absoluto, pero Elena sabía que dentro de esa caja de madera había un hombre aterrorizado, hambriento y probablemente confundido, esperando la visita de un nieto que no llegaría esa noche. La impotencia le quemaba las entrañas. La única ventana de oportunidad para salvarlo era esa misma noche, bajo las narices del hombre que quería gasearlo. De repente, la pantalla del monitor captó un movimiento sutil. La puerta del armario se abrió lentamente y la figura encorvada de don Agustín emergió a gatas, buscando en la oscuridad. Se le veía desorientado, tocando los barrotes de la cuna vacía de Leo, buscando al niño con una tristeza que traspasaba la pixelación de la pantalla. Elena se llevó una mano a la boca, conmovida por la lealtad del anciano, pero entonces escuchó pasos reales en el pasillo de arriba. Damián, el insomnio del millonario lo tenía de nuevo patrullando, y sus pasos se dirigían inequívocamente hacia la habitación contaminada para una última inspección antes de dormir. Si entraba ahora y veía a su padre, el shock podría desencadenar una tragedia violenta. En la pantalla, Agustín pareció escuchar los pasos también. Con una agilidad nacida del miedo puro, se arrastró de vuelta al armario, cerrando las puertas justo un segundo antes de que la puerta principal de la habitación se abriera. Damián entró en el encuadre, linterna en mano, barriendo la habitación con el haz de luz. Iluminó la cuna, las esquinas, y finalmente se detuvo en el armario. Se acercó lentamente, con la mano libre extendida hacia el pomo, impulsado por esa intuición animal que le decía que algo no encajaba en su diagnóstico de ratas. Elena, en su cuarto, susurró una plegaria desesperada, sabiendo que, si abría esa puerta, no habría vuelta atrás. Damián agarró el pomo del armario y por un momento eterno pareció que iba a abrirlo de un tirón. Sin embargo, se detuvo. Algo en el suelo llamó su atención. El dibujo de un niño, hecho con crayones, que se había caído del bolsillo de Agustín en su huida apresurada. Damián lo recogió y lo iluminó con la linterna. Era un garabato de dos figuras tomadas de la mano, una pequeña y otra grande, con la palabra vuelo escrita con trazos torpes.
Damián, el papel con el ceño fruncido, una mezcla de confusión y rechazo cruzando su rostro. No reconoció el amor en el dibujo, solo vio el desorden, la anomalía. Arrugó el papel en una bola y lo metió en su bolsillo, girándose para salir. Pero antes de irse, Damián hizo algo que selló el destino de la noche con un broche de hierro. Sacó un juego de llaves maestras de su bata y cerró la puerta de la habitación de Leo con doble vuelta desde el exterior. Probó el pomo para asegurarse de que estaba trabado y luego colocó una silla bajo el picaporte, bloqueando físicamente la entrada. «Nadie entra hasta que los exterminadores hagan su trabajo», murmuró para sí mismo, su voz captada por el micrófono del monitor. Elena vio cómo la pantalla se quedaba estática en la puerta cerrada. Ahora, don Agustín no solo estaba escondido, estaba prisionero en una celda sellada, esperando la ejecución química programada para las 8 de la mañana. Elena apagó el monitor con manos temblorosas, sintiendo cómo el pánico inicial se solidificaba en una resolución fría y dura. Ya no se trataba de esconder comida o guardar secretos. Se trataba de una operación de rescate contrarreloj. Sabía que las cerraduras de esa casa eran complejas, que las alarmas eran sensibles y que Damián dormía con un ojo abierto. Pero también sabía que no podría vivir consigo misma si permitía que ese anciano muriera solo y gaseado en el armario de su nieto. Miró el reloj digital en su mesita de noche. 03:15 AM. Tenía 5 horas antes de que llegaran los camiones de fumigación. Se levantó, se quitó el uniforme y se puso ropa oscura, cómoda, para moverse en las sombras. Fue a la cocina y buscó en el cajón de las herramientas, sacando un destornillador fino y una pequeña palanca. El peso del metal en su mano le dio una extraña sensación de poder. Por primera vez en su vida, iba a romper las reglas, iba a desafiar la autoridad, iba a ser la ladrona que Damián siempre sospechó que era, pero no para robar plata, sino para robar una vida de las garras de la muerte. Respiró hondo, abrió la puerta de su cuarto y se adentró en la boca del lobo, sabiendo que esa noche o salía como una heroína anónima o salía esposada. El pasillo estaba en penumbra, solo iluminado por los pilotos rojos de los sensores de movimiento que ella debía evitar. Elena conocía los puntos ciegos de la casa mejor que el propio arquitecto, habiendo limpiado cada rincón de rodillas. Se movió pegada al suelo, deslizándose como una sombra, más, avanzando centímetro a centímetro hacia la escalera principal. Cada crujido de la madera sonaba como un trueno en sus oídos, y cada vez que el sistema de aire acondicionado se encendía, su corazón daba un vuelco. La misión era imposible sobre el papel, pero la imagen del niño pasándole galletas a la mano temblorosa de su abuelo la empujaba hacia adelante, dándole un coraje que desconocía tener. La noche de la verdad había comenzado. Elena avanzó por el pasillo con la cautela de un ladrón experimentado, aunque su corazón latía con la fuerza torpe de quien nunca ha cometido un crimen. Sus pies descalzos se hundían en la alfombra espesa del corredor, amortiguando sus pasos, pero el silencio de la casa era tan profundo que incluso el roce de su ropa sonaba como un estruendo en sus oídos hipersensibles. La luz roja del sensor de movimiento parpadeaba rítmicamente al final del pasillo, un ojo cíclope que vigilaba el acceso a la escalera principal, obligándola a pegarse a la pared y moverse en los intervalos de oscuridad. Cada segundo que pasaba era una victoria contra la tecnología de seguridad de Damián, pero también un paso más hacia el abismo de ser descubierta y despedida, o peor, arrestada por allanamiento en la casa del hombre más poderoso de la ciudad. Al llegar a la puerta de la habitación de Leo, Elena se detuvo para controlar su respiración, que salía en pequeños jadeos entrecortados debido a la adrenalina. La silla que Damián había colocado bajo el picaporte seguía allí,
un obstáculo físico que simboliza la crueldad de su encierro, bloqueando cualquier salida desde el interior. Moverla requería una precisión quirúrgica. Si las patas de madera raspaban contra el suelo, el sonido reverberaría en la estructura hueca de la casa como un disparo. Elena se agachó, agarrando la silla por la base, y levantó todo su peso con un esfuerzo muscular tenso, sintiendo cómo sus bíceps ardían mientras la apartaba milímetro a milímetro del marco de la puerta. Con la silla fuera del camino, se enfrentó al siguiente desafío: la cerradura de doble vuelta que Damián había echado con tanta satisfacción. Elena insertó la punta fina del destornillador en la ranura, sus manos temblando ligeramente, rezando para que los tutoriales de cerrajería que había visto en internet alguna vez sirvieran de algo en la vida real. Manipuló el mecanismo con paciencia, sintiendo los pines metálicos ceder uno por uno bajo la presión de la herramienta improvisada. Mientras el sudor frío le bajaba por la espalda, el clic final, seco y metálico, sonó gloriosamente fuerte en el silencio, liberando el pestillo y permitiéndole girar el pomo con suavidad. La puerta se abrió con un gemido apenas audible de las bisagras y Elena se deslizó al interior de la habitación como una sombra líquida, cerrando detrás de ella inmediatamente para no dejar escapar ni un rayo de luz al pasillo. La atmósfera dentro del cuarto era opresiva, cargada con ese olor dulzón y rancio que Damián había identificado correctamente, pero que Elena ahora reconocía como el aroma de la miseria humana concentrada. La oscuridad era casi total, apenas rota por la luz de la luna que se colaba por las rendijas de las persianas bajadas, dibujando líneas plateadas sobre los juguetes abandonados en el suelo. Elena se acercó al armario empotrado, el epicentro de todo el misterio y el dolor de esa casa, sintiendo una reverencia temerosa hacia lo que se escondía detrás de esas puertas lacadas en negro. No las abrió de golpe. En su lugar, dio 3 golpes suaves con los nudillos, imitando el código secreto que había visto usar al pequeño Leo, esperando establecer una conexión antes de invadir el refugio. Don Agustín susurró con voz quebrada, pegando los labios a la madera fría: «Soy Elena, vengo a ayudarlo. Por favor, no tenga miedo». El silencio que siguió fue denso, solo roto por una respiración agitada y sibilante al otro lado de la puerta, el sonido de un animal acorralado que evalúa si el recién llegado es amigo o verdugo. Lentamente, Elena tiró del pomo y las puertas se abrieron revelando el interior del armario, iluminado tenuemente por la linterna de su teléfono móvil, que encendió y cubrió parcialmente con la mano para atenuar el brillo. La escena le partió el alma en dos. Don Agustín, el patriarca que una vez comandó imperios financieros, estaba ovillado en un rincón sobre un montón de toallas viejas y ropa robada de la cesta de la lavandería. Su aspecto era lamentable. Vestía un pijama de hospital sucio y raído. Su barba blanca estaba enmarañada con restos de comida y sus ojos, hundidos en cuencas oscuras, la miraban con un terror absoluto, esperando el golpe que seguramente la vida le había enseñado a anticipar. El anciano se encogió aún más contra la pared del fondo al ver la luz, levantando las manos huesudas para protegerse la cara, murmurando palabras ininteligibles que sonaban a súplicas desordenadas. «No me pegues, Damián, ya me voy, ya me voy», gimió con una voz que era poco más que un chirrido oxidado, confundiendo a Elena con su hijo en su delirio de miedo. «No gastaré más dinero, lo prometo. Me quedaré quieto». Elena sintió que las lágrimas le quemaban los ojos ante la brutalidad implícita en esas palabras. No era la demencia lo que hablaba, era el trauma de un abuso sistemático y prolongado. Elena se arrodilló en la entrada del armario, bajando su altura para no parecer una amenaza, y sacó una botella de agua que había traído en su bolsillo.
No soy Damián, señor. Soy la niñera de Leo. Leo me envió, dijo invocando el nombre del niño como un salvoconducto mágico. Al escuchar el nombre de su nieto, los ojos de Agustín se aclararon momentáneamente, la neblina del miedo disipándose para dejar paso a una lucidez dolorosa. Bajó las manos lentamente, mirando el agua con una sed desesperada, y cuando Elena se la ofreció, la tomó con manos temblorosas, bebiendo con una avidez que confirmaba días de deshidratación crónica. Mientras bebía, Elena aprovechó para observar el pequeño mundo que el anciano había construido en ese espacio de 1 metro cuadrado. Las paredes internas del armario estaban cubiertas de dibujos infantiles pegados con saliva o trozos de cinta vieja, una galería de arte clandestina que celebraba su vínculo con el niño. Había envoltorios de galletas cuidadosamente alisados y apilados, como si fueran documentos importantes, y en una esquina una pequeña caja de zapatos de cartón, abollada y cerrada con una goma elástica. Ese armario no era solo un escondite, era un archivo de resistencia, la última trinchera de un hombre que se negaba a desaparecer del todo. Agustín terminó el agua y le devolvió la botella, mirándola con una intensidad escrutadora, buscando cualquier rastro de mentira en su rostro. «Ellos vendrán con el gas», susurró, demostrando que había escuchado la llamada de Damián y entendido perfectamente su sentencia de muerte. «Quieren limpiar. Yo soy la suciedad». «No, usted no es suciedad», respondió Elena con firmeza, tomándole una de sus manos frías entre las suyas para darle calor. «Pero tiene razón. Van a venir. Tenemos que irnos ahora. No es seguro aquí». Intentó tirar suavemente de él para que saliera, pero Agustín se resistió, anclándose al suelo con una fuerza sorprendente para su estado. «No puedo irme sin los papeles», dijo Agustín con urgencia, soltándose de Elena para gatear hacia la caja de zapatos en la esquina. «Si me voy sin ellos, nadie me creerá. Dirán que estoy loco. Damián dice que estoy loco». Elena sintió un escalofrío de curiosidad y alarma. ¿Qué podía haber en esa caja tan importante como para arriesgar la vida? Agustín abrió la tapa con dedos torpes y sacó un manojo de papeles arrugados, extendiéndoselos a Elena como si fueran un tesoro de valor incalculable. «Mira, mira lo que hizo». Elena acercó la luz del móvil a los documentos, y lo que leyó hizo que la sangre se le helara en las venas, transformando su lástima en una furia incandescente. No eran delirios de un loco, eran pruebas. El primer papel era una carta de rechazo de la exclusiva residencia en Suiza, fechada hace 2 años, indicando que la solicitud había sido cancelada por falta de pago del depósito inicial. Damián nunca había pagado ni un centavo para el cuidado de su padre. La residencia de lujo era una fachada completa, una mentira elaborada para justificar la desaparición de Agustín ante la sociedad y su propia esposa. Debajo de esa carta había algo aún más siniestro: un contrato de arrendamiento a nombre de un testaferro para un sótano en un barrio marginal de la ciudad, y recibos de una clínica estatal de beneficencia donde Agustín había sido abandonado como indigente no identificado. Damián no solo lo había echado, le había robado la identidad, despojándolo de sus documentos, sus tarjetas y su nombre, convirtiéndolo en un fantasma legal para poder apoderarse de los activos que aún estaban a nombre del patriarca. Agustín había escapado de ese infierno y caminado, Dios sabe cómo, de vuelta a la única casa que recordaba, solo para terminar escondido en un armario. «Me dijo que íbamos de viaje», sollozó Agustín, viendo cómo Elena leía la historia de su traición. «Me subió al coche, me llevó a ese lugar oscuro y me dijo que esperara. Esperé 3 días. Nunca volvió». Elena apretó los papeles con fuerza, arrugándolos ligeramente. Esa evidencia era dinamita pura. Con esos papeles, Damián no solo perdería su reputación, sino su libertad.
pero primero tenían que sobrevivir a la noche. Vamos a llevar esto con nosotros, don Agustín, se lo prometo, pero tenemos que movernos ya. De repente, un ruido en el pasillo exterior los congeló a ambos. El sonido inconfundible de una puerta abriéndose y cerrándose, seguido de pasos pesados sobre la madera. Damián se había levantado de nuevo. Elena apagó la linterna del móvil instantáneamente, sumiendo el armario en una oscuridad absoluta, y sintió cómo Agustín se aferraba a su brazo con un agarre doloroso, temblando violentamente. Los pasos se acercaban a la habitación de Leo, lentos y deliberados, deteniéndose justo al otro lado de la puerta que Elena había cerrado. El corazón de Elena golpeaba contra sus costillas con tal fuerza que temía que Damián pudiera escucharlo a través de la madera. Se preguntó con pánico si había vuelto a colocar la silla exactamente como estaba, si había dejado alguna marca en la cerradura, si Damián entraba ahora y los encontraba juntos, con los papeles incriminatorios en la mano. No llamaría a la policía. Haría algo mucho peor. En esa casa aislada, con sistemas de seguridad que él controlaba, un accidente con un intruso sería fácil de justificar. Elena abrazó a Agustín, cubriéndole la boca suavemente con la mano para evitar que sus sollozos los delataran. La manija de la puerta giró lentamente. Elena contuvo la respiración, sus ojos fijos en la rendija de luz que se colaba por debajo de la puerta. El pomo giró hasta el tope, pero la puerta no se abrió. Elena, en 1900, un acto de previsión inconsciente o suerte divina, había echado el pestillo interior al entrar. Damián, al otro lado, empujó ligeramente, comprobando la resistencia. «Bien», murmuró la voz del millonario, amortiguada por la madera. «Sigue cerrada». Damián creía que la silla y su llave maestra seguían haciendo su trabajo. No sospechaba que el enemigo ya estaba dentro de la fortaleza. Los pasos de Damián se alejaron, perdiéndose hacia la cocina, probablemente en busca de agua o algún sedante para su insomnio. Elena esperó 2 minutos completos, contando los segundos mentalmente antes de atreverse a soltar el aire. «Tenemos una ventana de tiempo muy pequeña», susurró al oído de Agustín. «Él está abajo. Tenemos que salir por la escalera de servicio antes de que vuelva a subir. Puede caminar». Agustín asintió débilmente, aunque sus piernas atrofiadas por semanas de encierro decían lo contrario. Elena ayudó al anciano a salir del armario y por primera vez Agustín se puso de pie en la habitación. Era alto, aunque su postura encorvada ocultaba su estatura y pesaba mucho menos de lo que debería. Se tambaleó, mareado, y Elena tuvo que sostener casi todo su peso, convirtiéndose en su muleta humana. Al pasar junto a la cuna de Leo, Agustín se detuvo y extendió una mano para acariciar el aire sobre el niño dormido. Una despedida silenciosa, llena de dolor. «Volveremos por él», prometió Elena, sabiendo que era una promesa peligrosa. «No lo dejaremos con ese monstruo». Salieron al pasillo, que ahora parecía una boca de lobo interminable. Elena cargaba con Agustín y con los papeles metidos en su cintura, moviéndose con una lentitud agonizante. Cada metro era una batalla contra la gravedad y el miedo. El anciano respiraba con dificultad y sus articulaciones chasqueaban, ruidos que a Elena le parecían explosiones en la quietud nocturna. Tuvieron que detenerse 2 veces para que Agustín recuperara el aliento, escondiéndose en las sombras de las columnas cuando creían escuchar algún ruido. Llegaron al rellano de la escalera principal, desde donde se podía ver el vestíbulo de abajo. Las luces de la cocina estaban encendidas, proyectando un resplandor rectangular sobre el suelo de mármol. Damián estaba allí. Elena podía escuchar el tintineo de un vaso y el sonido de la televisión encendida en un canal de noticias financieras. La salida principal estaba bloqueada por la presencia del antagonista.
La única opción era la puerta trasera del lavadero, pero para llegar allí tenían que cruzar una zona visible desde la cocina. Era un riesgo suicida, pero quedarse arriba significaba esperar a los exterminadores. Mientras calculaba la ruta, Elena notó algo en el bolsillo de la bata de Agustín, algo que abultaba y que él tocaba compulsivamente. «¿Qué es eso?», susurró. Agustín sacó una pequeña manta de lana, vieja y deshilachada, de color azul desvaído. «Era de ella», dijo con voz quebrada, «de mi esposa. Damián quiso quemarla. Leo la rescató de la basura para mí». Ese detalle, la crueldad de intentar destruir el último recuerdo de su madre, encendió una nueva llama de determinación en Elena. Damián no era solo codicioso, era malo hasta la médula, un hombre que disfrutaba borrando la historia emocional de su familia. Continuaron descendiendo, escalón por escalón, aprovechando el ruido de la televisión para cubrir sus propios sonidos. Agustín tropezó en el último escalón y Elena tuvo que atraparlo en el aire para evitar que cayera de bruces. El movimiento brusco hizo que el anciano soltara un gemido de dolor agudo al torcerse el tobillo. Elena se congeló, mirando hacia la cocina. El sonido de la televisión cesó abruptamente. Damián había escuchado algo. «¿Quién anda ahí?», preguntó la voz de Damián, tensa y alerta, acercándose al arco de entrada del vestíbulo. Elena arrastró a Agustín hacia el hueco debajo de la escalera, un espacio oscuro y estrecho donde se guardaban los abrigos de visita. Se apretaron contra los abrigos de piel y cachemira, sintiendo el olor a perfume caro que contrastaba con su propia realidad de sudor y miedo. Damián apareció en el vestíbulo con un atizador de chimenea en la mano, un arma improvisada que indicaba su disposición a la violencia. Sus ojos barrieron el espacio, pasando por encima del hueco de la escalera sin detenerse, pero quedándose fijos en la alfombra cerca del primer escalón. Había una mancha, una pequeña mancha de barro seco que se había desprendido del zapato viejo de Agustín. Damián se acercó, se agachó y tocó la tierra con el dedo. Se levantó lentamente, mirando hacia arriba, hacia la oscuridad del segundo piso, y luego hacia la puerta del sótano. No sabía qué estaba pasando, pero sabía que no estaba solo. «Salgan ahora y no llamaré a la policía», mintió Damián, su voz resonando con una calma psicótica. «Sé que están aquí». Elena tapó los oídos de Agustín, sabiendo que esas palabras eran una trampa. Damián comenzó a caminar hacia la zona de servicio, bloqueando efectivamente la ruta de escape que Elena había planeado. Estaban atrapados bajo la escalera con el enemigo patrullando las salidas. Agustín empezó a temblar violentamente, un ataque de pánico silencioso que amenazaba con colapsar sus pulmones. Elena sabía que no podía mantenerlo callado mucho tiempo más. Necesitaba una distracción, algo que hiciera que Damián se alejara de la puerta trasera. Miró a su alrededor y vio el panel de control de la calefacción inteligente en la pared opuesta, a unos metros de distancia. Si pudiera alcanzarlo, podría causar un error en el sistema. Pero antes de que pudiera moverse, un sonido externo rompió la tensión del momento. El ruido de un motor diésel pesado acercándose por el camino de entrada, seguido por el chirrido de frenos de aire. Luces potentes barrieron las ventanas delanteras de la casa, iluminando el vestíbulo con un resplandor blanco cegador. Elena miró su reloj. Eran las 6:30 AM. «Han llegado temprano», susurró con horror. No era la policía. Era el camión de la compañía de exterminio, con el logotipo de una calavera verde visible a través del cristal. Damián sonrió al ver las luces bajando el atizador. «Perfecto», dijo en voz alta. «A tiempo para la limpieza». Se dirigió a la puerta principal para recibir a los técnicos, dándole la espalda al escondite de Elena. Era su oportunidad, quizás la única.
Mientras Damián abría la puerta principal y comenzaba a hablar con los hombres en trajes protectores amarillos, Elena supo que el juego había cambiado. Ya no se trataba de escapar en silencio. Ahora tenían que salir de una casa que estaba a punto de ser sellada y bombeada con veneno, con un ejército de hombres entrando por el frente. Elena levantó a Agustín, ignorando su tobillo herido. «Vamos a correr», le susurró con una ferocidad que sorprendió al anciano. «Vamos a salir por el jardín de invierno mientras él firma los papeles en la entrada». Agustín la miró, y en sus ojos viejos vio algo que no había visto en años. «Esperanza», asintió, apretando la manta de su esposa contra su pecho. Elena empujó la puerta secreta del panel bajo la escalera y se lanzaron hacia la parte trasera de la casa, justo cuando el primer técnico de fumigación desenrollaba una manguera gruesa y negra lista para inyectar la muerte en los conductos de ventilación. La carrera contra el tiempo y el veneno había comenzado. «Estoy escribiendo el bloco 5, Virada». El jardín de invierno se extendía ante ellos como una burla cruel de libertad, una caja de cristal hermética donde las plantas tropicales florecían, ajenas al drama humano que se desarrollaba a sus pies. Elena empujó la manija de la puerta corredera que daba al patio trasero, esperando sentir el aire fresco de la mañana. Pero el mecanismo se mantuvo inamovible, bloqueado por un sistema de cierre magnético que requería un código que ella desconocía. A través del vidrio doble, podía ver a los técnicos de fumigación desplegando sus equipos amarillos y negros sobre el césped, conectando mangueras gruesas a un tanque industrial con la eficiencia impersonal de un escuadrón de ejecución. Estaban a solo unos metros de la salvación, separados únicamente por una lámina de cristal blindado que convertía el refugio botánico en una pecera sin salida, exponiéndolos a la vista de cualquiera que mirara en la dirección equivocada. Don Agustín se dejó caer sobre un banco de teca, con el rostro grisáceo y la respiración convertida en un silbido agónico que resonaba en la acústica perfecta del invernadero. El esfuerzo de la huida había consumido sus últimas reservas de energía y sus piernas, atrofiadas por el encierro prolongado en el armario, ya no respondían a las órdenes de su cerebro. Se aferraba a la manta azul de su esposa con los nudillos blancos, mirando a Elena con ojos vidriosos que pedían perdón por ser una carga, por ser el ancla que estaba hundiendo su barco de escape. Elena se arrodilló a su lado, frotándole las manos frías, sintiendo cómo la desesperación le subía por la garganta como bilis amarga. La salida estaba bloqueada, el camino de regreso estaba cortado por Damián, y el tiempo se había agotado. El sonido de la puerta principal del salón, abriéndose con fuerza, hizo que Elena se congelara, arrastrando instintivamente a Agustín detrás de una maceta enorme con helechos gigantes. Damián entró en la estancia contigua, separado del jardín de invierno solo por unas puertas francesas interiores que, por milagro, estaban abiertas. No venía solo. El jefe de los exterminadores, un hombre corpulento con una máscara colgada al cuello, caminaba a su lado, tomando notas en una tableta electrónica. La voz de Damián era clara y autoritaria, resonando con una frialdad que helaba la sangre. «Quiero que comiencen por la planta baja, específicamente en esta zona. Hay muchos huecos donde las alimañas pueden esconderse. No escatimen en el gas. Quiero saturación total». Elena apretó los dientes, comprendiendo que Damián estaba dirigiendo a los verdugos directamente hacia su escondite, no por sospecha, sino por una cruel ironía del destino. Desde su posición agazapada entre las hojas verdes, podía ver los zapatos de cuero italiano de Damián brillando bajo la luz de las lámparas de araña, moviéndose con la arrogancia de quien se cree intocable. Agustín comenzó a temblar y un gemido bajo se le escapó de la garganta. Elena le cubrió la boca con la mano,
sus propios ojos llenos de lágrimas de pánico, rogando en silencio que el anciano resistiera unos minutos más. Si los descubrían ahora, no habría testigos imparciales, solo empleados pagados por Damián y una narrativa que él controlaría a su antojo. De repente, un ruido inesperado rompió la tensión de la escena. El sonido rápido y ligero de unos pies descalzos corriendo por el parquet del salón. Leo, con su pijama de dinosaurios y el pelo revuelto por el sueño, irrumpió en la habitación ignorando las órdenes de quedarse arriba. El niño se detuvo en seco, sus ojos escaneando el espacio con una intensidad febril, buscando algo que su instinto le decía que estaba cerca. Damián se giró, molesto por la interrupción, y abrió la boca para regañar a su hijo, para ordenar que lo llevaran de vuelta a su jaula dorada. Pero Leo fue más rápido. Vio un movimiento detrás de los helechos del jardín de invierno, un destello de la manta azul que conocía también. ¡Vuelo!, gritó el niño con una alegría explosiva, corriendo hacia el jardín de invierno con los brazos abiertos, señalando directamente al escondite de los fugitivos. El grito resonó como un disparo en la sala, deteniendo el tiempo y congelando a todos los presentes en una tableau de horror y revelación. Damián se quedó petrificado, siguiendo la dirección del dedo de su hijo, su cerebro luchando por procesar la imposibilidad de que su secreto hubiera escapado de la tumba que le había asignado. El exterminador levantó la vista de su tableta, confundido, mirando hacia las plantas donde la figura de Elena comenzaba a erguirse, sabiendo que el juego del escondite había terminado de la peor manera posible. Elena se levantó lentamente, ayudando a Agustín a ponerse de pie, decidiendo en una fracción de segundo que la única defensa que les quedaba era la ofensiva total. Salió de detrás de los helechos, sosteniendo al anciano con un brazo y con la otra mano apretando los papeles robados contra su pecho, como un escudo y una espada. La visión de don Agustín, sucio, demacrado y espectral, de pie en el salón, inmaculado de su hijo, fue un golpe visual devastador. Damián retrocedió un paso, su rostro perdiendo el color, no por vergüenza, sino por el shock de ver su pecado materializado frente a un testigo externo. El silencio que siguió fue denso, eléctrico, cargado de años de traición y dolor no expresado. ¿Qué significa esto?, preguntó el exterminador, mirando alternativamente al anciano vagabundo y al dueño de la mansión, su mano moviéndose nerviosamente hacia su radio. «Señor Valdés, ¿hay gente en la casa? No podemos proceder con civiles dentro». Damián no respondió al hombre. Sus ojos estaban fijos en Elena, destilando un odio tan puro y concentrado que parecía capaz de quemar la piel. No miró a su padre ni una sola vez. Para él, Agustín ya no era una persona, era un error de cálculo, un cabo suelto que había regresado para estrangular su futuro perfecto. «Sé lo que hiciste, Damián», dijo Elena, su voz temblando pero ganando fuerza con cada palabra, rompiendo el silencio opresivo. «Tengo los papeles, el rechazo de Suiza, el alquiler del sótano, los informes médicos. Sé que lo abandonaste para que muriera y te quedaste con su dinero». Levantó el manojo de documentos arrugados en el aire, mostrándolos como la evidencia condenatoria que eran. Damián miró los papeles y luego a Elena, y una transformación aterradora ocurrió en su rostro. La máscara de sorpresa cayó, reemplazada por una determinación psicótica. Ya no había vuelta atrás. No podía comprar el silencio de Elena, y no podía permitir que esos papeles salieran de esa habitación. Damián actuó con la velocidad de una cobra. En lugar de negar o suplicar, se abalanzó hacia Leo, agarrando al niño por el brazo y tirando de él con fuerza hacia la salida del salón, lejos del jardín de invierno. «¡Fuera!», le gritó al exterminador empujándolo hacia el vestíbulo. «Espere afuera. Es un problema doméstico, una empleada desquiciada que ha metido a un vagabundo. Yo me encargo».
El exterminador, confundido y amedrentado por la furia del millonario, retrocedió hacia la puerta principal, dejando a Damián solo con sus víctimas. Elena intentó avanzar hacia la salida, pero Damián fue más rápido. El millonario corrió hacia las puertas francesas que separaban el salón del jardín de invierno y las cerró de golpe justo en las narices de Elena, girando la llave en la cerradura con un movimiento brusco y definitivo. El sonido del cerrojo encajando fue seco y final, como el martillo de un juez dictando sentencia. Elena golpeó el cristal con los puños, gritando, pero el vidrio insonorizado ahogó su voz, convirtiéndola en una mimo desesperada. Estaban atrapados en el invernadero, una caja de cristal sellada herméticamente, con la única salida al exterior bloqueada por el código digital y la salida interior bloqueada por el monstruo que los miraba desde el otro lado. Damián se pegó al cristal, su rostro distorsionado por una sonrisa que no llegaba a sus ojos, una mueca de triunfo sádico. Sacó su teléfono y marcó un número sin dejar de mirar a Elena a los ojos, disfrutando de su terror. No llamó a la policía. Llamó al jefe del equipo de fumigación que esperaba afuera. Elena pudo leer sus labios a través del vidrio, palabras que cayeron sobre ella como losas de cemento. ¡Procedan! Empiecen por la ventilación trasera, máxima potencia. Colgó el teléfono y guardó las llaves en su bolsillo, acariciando la cabeza de Leo, que lloraba y golpeaba el cristal, intentando llegar a su abuelo. «Es una pena», dijo Damián, su voz amortiguada llegando apenas a través del vidrio. Parece que las ratas eran más grandes de lo que pensaba. Se dio la vuelta, arrastrando al niño que gritaba y pataleaba, y salió del salón, apagando las luces a su paso. La estancia quedó en penumbra, iluminada solo por la luz grisácea del amanecer que se filtraba por el techo de cristal del invernadero. Elena se quedó paralizada, viendo cómo su única oportunidad de justicia se alejaba por el pasillo, llevándose al único testigo inocente. Ahora estaban solos, encerrados en una trampa transparente. Entonces comenzó. Un siseo suave, casi imperceptible al principio, proveniente de las rejillas de ventilación ocultas entre las plantas tropicales. Una columna de humo blanco, denso y químico, comenzó a descender desde el techo, arrastrándose por el suelo como una serpiente viva. El olor era acre, picante, quemando las fosas nasales al primer contacto. No era solo gas, era veneno puro diseñado para matar cualquier cosa biológica en minutos. Elena miró a don Agustín, que tosía violentamente, y comprendió con un horror absoluto que la carrera contra el tiempo había terminado. Ahora comenzaba la batalla por cada bocanada de aire. Damián no solo los había encerrado, había convertido el jardín de invierno en su cámara de gas privada. El siseo del gas tóxico llenaba el invernadero con la cadencia implacable de una sentencia de muerte, un sonido blanco y constante que borraba cualquier otro ruido del mundo exterior. La niebla, química, espesa y aceitosa, ascendía desde las rejillas del suelo, arremolinándose alrededor de las macetas de terracota y trepando por las hojas de las palmeras como una enredadera fantasma. Elena sintió el primer picor en la garganta, una quemazón química que le provocó una tos seca y dolorosa, advirtiéndole que cada bocanada de aire era un paso más hacia la asfixia. No había tiempo para el pánico paralizante. La adrenalina inundó su sistema con una claridad brutal, diciéndole que tenía menos de 3 minutos antes de perder el conocimiento. Miró a don Agustín, quien ya estaba en el suelo, con la cara presionada contra la manta de su esposa, respirando superficialmente, mientras sus ojos se cerraban, vencidos por la falta de oxígeno y el agotamiento extremo de su cuerpo frágil. Elena se lanzó contra el panel de vidrio exterior, golpeando la superficie con las palmas abiertas, gritando auxilio con una voz que el vidrio blindado tragaba sin piedad. El jardín exterior estaba bañado por la
Luz grisácea de la mañana, y a lo lejos podía ver las siluetas borrosas de los técnicos de fumigación moviéndose alrededor del camión, completamente ajenos a la ejecución que estaban llevando a cabo. Damián había calculado todo con una precisión escalofriante. El vidrio insonorizado no solo mantenía el clima perfecto para las plantas, sino que aislaba los gritos de sus víctimas, convirtiendo su agonía en una película muda para cualquiera que mirara desde lejos. La desesperación arañó el pecho de Elena. Estaba viendo el mundo real, la libertad, a solo unos centímetros de distancia, separada por una barrera invisible e irrompible diseñada para proteger, pero que ahora servía para matar. Buscando frenéticamente un objeto contundente, Elena barrió con la mirada el interior del invernadero, sus ojos llorosos luchando contra la bruma blanca que reducía la visibilidad a cada segundo. Descartó las macetas pequeñas y las herramientas de mano ligeras. Necesitaba masa, necesitaba peso bruto para fracturar la seguridad del vidrio templado. Sus ojos se posaron en una escultura decorativa de hierro fundido en una esquina, una garza estilizada de casi 1 metro de altura. Corrió hacia ella, sintiendo cómo sus pulmones ardían como si hubiera inhalado fuego líquido, y agarró la figura por el cuello metálico. Pesaba una barbaridad, mucho más de lo que debería poder levantar, pero el miedo a morir allí, dejando a sus hijos huérfanos y a Damián impune, le dio una fuerza sobrenatural, una potencia nacida de la pura rabia de supervivencia. Arrastró la escultura de hierro hacia el panel de vidrio más alejado de la casa, donde esperaba que la estructura fuera más débil. Levantó la figura sobre su cabeza, sus músculos gritando por el esfuerzo, y la estrelló con un grito gutural contra el cristal. El impacto resonó con un clang ensordecedor, pero el vidrio no se rompió. Simplemente vibró violentamente, repeliendo el golpe con la indiferencia de la ingeniería moderna. Elena soltó un sollozo de frustración, retrocediendo para intentarlo de nuevo, pero el aire se estaba volviendo irrespirable. La niebla era tan densa que apenas podía ver sus propias manos, y el suelo parecía inclinarse bajo sus pies. Se tambaleó, mareada, sintiendo cómo la oscuridad comenzaba a devorar los bordes de su visión, invitándola a rendirse y dormir. Mientras tanto, en el camino de entrada, Damián ajustaba los puños de su camisa con una calma psicótica, observando cómo el humo blanco llenaba lentamente el cubo de cristal adosado a su casa. Sofía acababa de salir por la puerta principal, sosteniendo su bolso con nerviosismo, buscando a Leo con la mirada. Damián se interpuso en su línea de visión, bloqueando la vista del jardín lateral con su cuerpo, y le sonrió con ese encanto fabricado que usaba para cerrar tratos difíciles. «Leo ya está en el coche, querida», mintió con fluidez, guiándola hacia el vehículo blindado estacionado lejos de los camiones. «Está jugando con la tablet. No quería que respirara ni un poco de este aire sucio. Vámonos al club de campo a desayunar mientras terminan el trabajo». Sofía frunció el ceño, deteniéndose a mitad de camino hacia el coche. Algo en el tono de Damián, o quizás la prisa inusual con la que la empujaba, encendió una chispa de duda en su mente generalmente dócil. Escuchó un ruido sordo, un golpe metálico lejano que no sonaba como maquinaria de fumigación. «¿Qué fue eso?», preguntó, girando la cabeza hacia la parte trasera de la casa. Damián le apretó el brazo con un poco más de fuerza de la necesaria, sus dedos clavándose en su carne suave. «Son los compresores, Sofía. No seas paranoica. Sube al coche». Pero entonces, desde el interior del vehículo cerrado, vieron las manitas de Leo golpeando la ventanilla trasera, su cara roja y contorsionada por el llanto, gritando algo que no podían oír, pero que era claramente una súplica desesperada.
Dentro del invernadero, Elena se había dejado caer de rodillas junto a Agustín, incapaz de levantar la escultura una vez más. El anciano había dejado de toser, yacía inmóvil, con la piel de un tono azulado bajo la suciedad, la manta apretada contra su pecho como un talismán inútil. Elena sintió que la conciencia se le escapaba, un sueño pesado y dulce que prometía el fin del dolor. «Lo siento», susurró, acariciando el cabello ralo del hombre. Pero entonces su mano rozó algo en el suelo, la base de metal pesado de una de las mesas de cultivo que tenía una esquina afilada y angular. Una idea final cruzó su mente moribunda. No se trataba de fuerza bruta, sino de concentración de presión. Con un último aliento agónico, Elena agarró un pequeño ladrillo decorativo del suelo y lo colocó contra el cristal. Luego tomó la escultura de hierro, no para golpearla contra el vidrio plano, sino para martillar el ladrillo, concentrando toda la fuerza del impacto en un solo punto minúsculo. Reunió cada gramo de amor por sus hijos, cada fragmento de odio hacia Damián y dejó caer la escultura. ¡Crack! El sonido fue diferente esta vez, un chasquido agudo como un hueso rompiéndose. Una telaraña de grietas blancas floreció instantáneamente alrededor del punto de impacto, extendiéndose a la velocidad del rayo por todo el panel. El vidrio de seguridad había perdido su integridad estructural. Elena no esperó. Se lanzó con el hombro por delante contra la telaraña de cristal, usando su propio cuerpo como ariete. El panel cedió con una explosión de fragmentos que llovieron sobre el césped como diamantes mortales. Elena cayó al exterior, rodando sobre la hierba húmeda, tosiendo violentamente mientras el aire fresco y frío de la mañana llenaba sus pulmones quemados. El gas blanco escapó por el agujero detrás de ella, una columna de humo que la seguía como un espíritu vengativo. No se permitió detenerse, se dio la vuelta, ignorando los cortes en sus brazos y cara, y metió medio cuerpo de nuevo en la nube tóxica para agarrar los tobillos de Agustín y arrastrarlo hacia la vida. Tiró con ferocidad, arrastrando el cuerpo inerte del anciano sobre los cristales rotos, sacándolo centímetro a centímetro de la cámara de gas. Cuando finalmente lo tuvo completamente sobre la hierba, Agustín no se movía. Elena presionó su oreja contra el pecho huesudo, buscando un latido, cualquier señal de vida. Tun tun, tun tun, débil, arrítmico, pero allí estaba vivo. Elena soltó un grito que era mitad risa, mitad llanto, y buscó frenéticamente los papeles en su ropa. Seguían allí, arrugados y húmedos, pero legibles. Tenía la vida y tenía la prueba. Ahora necesitaba el público. Damián escuchó el estruendo del cristal rompiéndose desde el camino de entrada. Se quedó helado, con la mano en la puerta del coche, su rostro palideciendo visiblemente. Sofía también lo escuchó y, aprovechando la distracción de su marido, se soltó de su agarre y corrió hacia el sonido, impulsada por el pánico materno que le decía que su hijo podría estar en peligro a pesar de verlo en el coche. «¡Leo!», gritó confundida, corriendo hacia el jardín lateral. Damián maldijo en voz alta, una palabrota soez que nunca usaría en público, y corrió tras ella, metiendo la mano en su chaqueta como si buscara un arma, aunque solo tenía su teléfono y su billetera. Elena vio a Sofía aparecer por la esquina de la casa, con el rostro desencajado por el miedo. Detrás de ella venía Damián, corriendo con una expresión de furia asesina que transformaba sus rasgos atractivos en una máscara demoníaca. Elena se puso de pie tambaleándose, bloqueando el cuerpo de Agustín con el suyo, alzando los papeles manchados de sangre y tierra. No iba a correr más. El tiempo de esconderse había terminado. Estaba en el jardín abierto, a la luz del día, y Damián tendría que matarla frente a su esposa si quería silenciarla. «¡Sofía!»,
gritó Elena con una voz ronca y quebrada por el gas, señalando el cuerpo en el suelo. ¡Mira! ¡Mira a tu suegro! ¡No estaba en Suiza! Sofía se detuvo en seco, a 10 metros de distancia, sus ojos moviéndose frenéticamente de Elena a la figura inmóvil en el césped. La confusión luchaba con la negación en su cerebro. Ese hombre sucio, ese vagabundo rodeado de cristales rotos. ¿Don Agustín? Damián llegó a su altura, jadeando, e intentó agarrarla del brazo para girarla. «No mires, Sofía, es un truco. Es un actor que ella contrató para extorsionarnos. Entra al coche ahora mismo». Pero la mentira de Damián se desmoronó por su propio peso absurdo. Sofía vio la manta azul, la manta vieja y deshilachada que Agustín apretaba incluso en su inconsciencia. Ella reconoció esa manta. La había visto en las fotos viejas de la familia, la manta que la madre de Damián tejía. Un sollozo escapó de su garganta y se sacudió el agarre de su marido con una fuerza violenta. «¿Damián?», preguntó, su voz temblando de horror. El millonario retrocedió, dándose cuenta de que el control se le escapaba como arena entre los dedos. Miró a Elena y en sus ojos ya no había solo odio, había miedo, el miedo de un hombre que ve caer la guillotina. Los técnicos de fumigación, alertados por el ruido y los gritos, comenzaron a asomarse desde la parte delantera de la casa, quitándose las máscaras, confundidos por la escena doméstica que se había convertido en una zona de guerra. Damián, viéndose rodeado, intentó una última jugada desesperada. Cambió su postura de agresiva a víctima en un segundo, señalando a Elena con un dedo tembloroso. «Ella lo secuestró. Esa mujer está loca. Trajo a este hombre aquí para robarme. Llamen a la policía, rápido». Elena no se inmutó ante la acusación. Con manos temblorosas desdobló el primer documento del manojo, el contrato de alquiler del sótano firmado por Damián. Dio un paso hacia los técnicos, hacia Sofía, hacia cualquiera que quisiera ver la verdad escrita en tinta negra. «Sí, llamen a la policía», desafió Elena, sosteniendo la mirada de Damián con una intensidad de fuego. «Que vengan. Tengo muchas cosas que mostrarles sobre el sótano de la calle 42». La mención de la dirección específica golpeó a Damián como un puñetazo físico. Sabía que allí todavía estaban las pertenencias de su padre, las pruebas forenses de su crimen. Damián miró a su alrededor, buscando una salida, una forma de girar la narrativa, pero el cerco se estaba cerrando. Sofía estaba caminando lentamente hacia el cuerpo de Agustín, ignorando las advertencias de su esposo. El coche donde estaba Leo seguía cerrado, y el niño golpeaba el cristal, gritando: «¡Vuelo! ¡Vuelo!». Ese grito, audible incluso a la distancia, fue la confirmación final para Sofía. Se arrodilló junto al anciano, tocó su cara sucia y miró a Damián con ojos que prometían el fin de su matrimonio y de su vida tal como la conocía. «Llama a una ambulancia», le ordenó a uno de los técnicos, con voz de hielo. Elena se dejó caer sentada en el césped, la adrenalina abandonando su cuerpo de golpe, dejándola vacía y temblorosa. Había ganado la carrera contra la muerte, había sacado a Agustín de la tumba de gas, pero la guerra aún no había terminado. Damián estaba acorralado, y un animal acorralado es el más peligroso de todos. El millonario miraba a Elena con una promesa silenciosa de destrucción total, sus manos cerrándose en puños a los costados. La sirena de la ambulancia comenzó a oírse a lo lejos, un aullido creciente que marcaba el inicio del fin. Elena miró hacia el cielo gris, tomando una bocanada profunda de aire limpio, sintiendo el dolor en sus pulmones como un recordatorio de que estaba viva. Había roto el cristal, había roto el silencio y había roto la perfección de la mansión Valdés. Ahora solo quedaba ver si la justicia de los hombres sería tan fuerte como la justicia de una madre desesperada. Se preparó para el último asalto,
sabiendo que ya no tenía nada que perder, porque ya lo había arriesgado todo en ese invernadero. La verdad estaba fuera, respirando en el césped, y nadie podría volver a encerrarla en un armario. El sonido de las sirenas cortó el aire. Matutino, un aullido creciente que anunciaba el fin de la impunidad en la mansión Valdés, pero para Damián, ese sonido fue el detonante de una desesperación violenta. Al ver a Elena de pie en el césped, sosteniendo los documentos que podrían destruirlo, el millonario perdió cualquier vestigio de civilidad y se lanzó hacia ella con la ferocidad de una bestia acorralada. No le importaron los testigos, ni los técnicos de fumigación que retrocedían asustados, ni la presencia de su esposa. Su único objetivo era destruir esos papeles, tragar la evidencia si era necesario, borrar la tinta que narraba su crueldad. Elena vio venir el ataque, y aunque sus piernas temblaban por el efecto residual del gas, se mantuvo firme, girando el cuerpo para proteger los documentos con su propia espalda, dispuesta a recibir el golpe. Damián alcanzó a Elena, agarrándola por los hombros con una fuerza brutal, sacudiéndola mientras intentaba alcanzar el manojo de papeles que ella apretaba contra su pecho. «¡Dámelos, maldita ladrona!», gritó con el rostro desfigurado por la ira, escupiendo saliva en su frenesí. «¡Nadie te va a creer! ¡Eres una nadie! ¡Yo soy Damián Valdés!». Elena resistió el embate, gritando de dolor cuando las uñas de él se clavaron en su brazo. Pero no soltó su presa. En ese forcejeo desigual, la empleada doméstica se convirtió en una muralla de dignidad, soportando la violencia física del hombre más poderoso para proteger la verdad del hombre más débil, que yacía indefenso a quizás en sus pies. De repente, una fuerza inesperada separó a Damián de su víctima. No fue la policía, sino Sofía, quien empujó a su esposo con una violencia nacida de la traición absoluta. La mujer, siempre dócil y decorativa, se interpuso entre el agresor y la empleada, con los ojos llenos de lágrimas, pero ardiendo en una furia fría. «¿Qué estás haciendo, Damián?», preguntó con voz temblorosa pero letal, mirando al hombre con el que compartía cama como si fuera un extraño peligroso. «Ese es tu padre». Ese hombre tirado en el suelo, oliendo a gas y a miseria, es el abuelo de tu hijo. ¿Cómo pudiste? La pregunta quedó suspendida en el aire, cargada de un juicio moral que ninguna cuenta bancaria podía sobornar. Damián, jadeando y con la camisa desgarrada por el forcejeo, miró a su esposa con incredulidad y desprecio, dándose cuenta de que había perdido el control de su audiencia doméstica. «Lo hice por nosotros, estúpida», rugió, confesando su crimen en un intento retorcido de justificación, creyendo que su lógica financiera tenía sentido. Estaba gastando la fortuna en médicos inútiles, estaba senil, era un lastre, una vergüenza. Yo salvé el patrimonio de esta familia. Lo puse donde no estorbaba para que tú pudieras seguir comprando tus joyas y viviendo en esta casa. Sus palabras, crudas y llenas de egoísmo, resonaron en el jardín, exponiendo la podredumbre de su alma ante todos los presentes. Desde el suelo, don Agustín, que había recuperado un poco de conciencia gracias al aire puro, se incorporó con dificultad sobre un codo. Miró a su hijo, no con odio, sino con una tristeza infinita que resultaba mucho más devastadora que cualquier insulto. «Yo te construí este mundo, hijo», susurró con voz ronca, pero audible en el silencio tenso que siguió a los gritos de Damián. «Te di todo lo que tenía. No me importaba el dinero, solo quería ver crecer a Leo. Tanto te estorbaba, mi amor». La dignidad del anciano, sucio y herido, contrastaba violentamente con la figura patética y bien vestida de su hijo, invirtiendo instantáneamente la jerarquía de poder en la escena. En ese momento, la puerta del coche blindado se abrió de golpe y el pequeño Leo saltó al exterior, habiendo logrado desbloquear el seguro infantil en medio del caos.
El niño corrió por el césped con sus piernitas cortas, ignorando los gritos de su padre que le ordenaba detenerse. Leo no veía a un vagabundo ni a un criminal. Veía a su amigo, a su compañero de secretos. Se lanzó sobre don Agustín, abrazando su cuello sucio con una fuerza desesperada, enterrando la cara en el hombro del anciano sin importarle el olor ni la sangre. «Vuelo, vuelo, no te vayas», sollozó el niño, creando una imagen de amor puro que rompió el corazón de todos los testigos. Damián, viendo que perdía definitivamente la lealtad de su hijo, dio un paso adelante para arrancar al niño de los brazos del anciano. «¡Quita tus manos sucias de mi hijo!», gritó, extendiendo los brazos. Pero Leo, al sentir la cercanía de su padre, se giró y le lanzó una mirada de terror absoluto, gritando: «¡Malo, papá malo, vete!». El rechazo instintivo del niño fue el veredicto final, la prueba más contundente de quién era el verdadero monstruo. Damián se detuvo en seco, como si hubiera recibido un golpe físico. Podía soportar el odio de Elena y la decepción de Sofía, pero el miedo en los ojos de su propio hijo lo destruyó por completo. 2 patrullas de policía y una ambulancia entraron derrapando en el camino de entrada, luces azules y rojas girando frenéticamente, llenando el jardín de uniformes y radios. Los paramédicos corrieron hacia Agustín y Leo, mientras los oficiales, con las manos en las fundas de sus armas, evaluaban la escena caótica. Damián intentó recomponer su postura, alisándose el traje y adoptando su máscara de hombre influyente. «Oficiales, gracias a Dios que llegaron», dijo, caminando hacia ellos con arrogancia. «Esta empleada ha perdido la cabeza, ha agredido a mi familia y traído a un indigente a mi propiedad. Quiero que la arresten inmediatamente». Elena no esperó a que la mentira echara raíces. Caminó directamente hacia el oficial al mando, un sargento de rostro serio, y le entregó el manojo de papeles sin decir una palabra. Luego señaló hacia el sótano de la casa, donde sabía que las cámaras de seguridad internas habrían grabado todo, incluido el momento en que Damián ordenó a los fumigadores gasear el invernadero. «Revise esto, oficial», dijo Elena con voz firme. «Es el contrato de alquiler de un sótano ilegal donde este hombre mantuvo encerrado a su padre, y los informes falsos de una clínica en Suiza. Y si revisa las grabaciones de hace 10 minutos, verá un intento de homicidio múltiple». El sargento hojeó los documentos rápidamente, su ceño frunciéndose cada vez más a medida que leía las fechas y los nombres. Levantó la vista hacia don Agustín, que estaba siendo atendido por los médicos mientras sostenía la mano de su nieto, y luego miró a Damián con una expresión de asco profesional. La evidencia era abrumadora y la discrepancia entre la realidad del anciano y la vida de lujo del hijo era un crimen evidente por sí solo. «Damián Valdés», dijo el oficial, sacando las esposas de su cinturón con un movimiento metálico y seco. «Dese la vuelta y ponga las manos en la espalda. Queda detenido por sospecha de secuestro, fraude, abuso de ancianos e intento de homicidio». El sonido de las esposas cerrándose alrededor de las muñecas de Damián fue el clímax sonoro que Elena había estado esperando. El millonario comenzó a gritar amenazas legales, invocando nombres de abogados y políticos, prometiendo destruir las carreras de los policías, pero sus palabras sonaban vacías, ahogadas por la realidad de su situación. Sofía se apartó de él cuando la miró buscando apoyo, negando con la cabeza lentamente, eligiendo pararse del lado de la víctima y de su hijo. Damián estaba solo, aislado en medio de su propio jardín, despojado de su poder por la verdad que había intentado enterrar en un armario. Mientras los oficiales empujaban a Damián hacia la patrulla, forzando su cabeza para que entrara en el asiento trasero como un delincuente común, Elena sintió que las piernas le fallaban y se sentó en el césped.
La adrenalina se estaba disipando, dejando paso a un agotamiento profundo, pero también a una paz inmensa. Observó cómo los paramédicos subían a don Agustín a la camilla, con Leo negándose a soltar su mano, insistiendo en ir con él. El anciano giró la cabeza y buscó a Elena con la mirada. No dijo nada, pero alzó una mano temblorosa en un gesto de gratitud eterna. Habían ganado. La pesadilla del armario había terminado para siempre. La ambulancia partió lentamente, seguida por el coche de Sofía, dejando la mansión Valdés extrañamente silenciosa y vacía. Elena se quedó sola en el jardín destrozado, rodeada de cristales rotos que brillaban bajo el sol naciente como diamantes de una victoria costosa. Miró la casa imponente que ahora parecía solo un edificio frío y sin alma, y supo que nunca volvería a entrar allí para servir. Se quitó el delantal del uniforme, lo dobló cuidadosamente y lo dejó sobre el banco del jardín. Su trabajo allí había terminado, no como empleada, sino como salvadora. ¿Te está gustando esta historia? Deja un like y suscríbete al canal. Ahora continuamos con el vídeo. 6 meses después, la luz del sol de media tarde bañaba el porche de una casa de campo en las afueras, un lugar modesto pero vibrante, donde las ventanas siempre estaban abiertas y el aire olía a flores silvestres en lugar de a desinfectante químico. Lejos de la arquitectura opresiva de la mansión Valdés, este nuevo entorno respiraba una libertad caótica y feliz, con juguetes esparcidos por el césped y música suave sonando desde la cocina. No había mármol frío ni ecos vacíos. La madera crujía con calidez bajo los pies y las paredes estaban decoradas con fotos enmarcadas, no con obras de arte abstractas. Era el refugio que Sofía había comprado tras el inicio del divorcio y la congelación de los activos de Damián, un espacio elegido no para impresionar a la sociedad, sino para sanar las heridas profundas que el dinero y la crueldad habían infligido a su familia. Don Agustín estaba sentado en una mecedora de mimbre, con el rostro vuelto hacia el calor del sol, disfrutando de la simple sensación de la brisa en su piel, un lujo que durante años le había sido negado. Ya no era el espectro esquelético que temblaba en la oscuridad de un armario. Había recuperado peso. Su barba estaba cuidadosamente recortada y vestía ropa limpia y cómoda que olía a suavizante y lavanda fresca. Aunque sus manos conservaban un leve temblor y su memoria a veces fallaba, sus ojos habían perdido el velo del terror perpetuo, brillando ahora con una serenidad lúcida. Tenía sobre las piernas la vieja manta azul de su esposa, ahora remendada y limpia, no como un refugio desesperado, sino como un recuerdo honrado de un amor que había sobrevivido al intento de borrado de su hijo. De repente, un estallido de risas infantiles rompió la paz del jardín cuando Leo salió corriendo de la casa, perseguido por un perro cachorro que le ladraba a los talones. El niño, que había crecido y perdido esa mirada de adulto preocupado, se lanzó directamente hacia los brazos abiertos de su abuelo, trepando a su regazo con la confianza absoluta de quien sabe que es amado y protegido. Ya no había necesidad de susurros clandestinos ni de golpes secretos en la madera. Su relación, antes confinada a la clandestinidad de 1 metro cuadrado, ahora ocupaba todo el espacio disponible bajo el cielo. Agustín abrazó a su nieto, besando su cabeza, y comenzó a contarle una historia, no con balbuceos incoherentes, sino con la voz pausada y cariñosa de un patriarca que transmite su legado. Elena salió de la cocina trayendo una bandeja con limonada y sándwiches, observando la escena con una sonrisa satisfecha que le iluminaba el rostro. Ya no llevaba el uniforme gris de empleada doméstica invisible, vestía ropa civil, colorida y práctica, y aunque seguía ayudando a Sofía con la casa y el cuidado de Agustín, su estatus había cambiado radicalmente.
Ahora era la gerente del hogar, una figura de autoridad y respeto, considerada parte de la familia extendida, la madrina honoraria que había salvado el alma de esa casa. Sofía, que estaba podando unos rosales cercanos, se acercó a Elena y le apretó la mano suavemente, un gesto silencioso de gratitud eterna que valía más que cualquier cheque de nómina. El abogado llamó esta mañana, comentó Sofía en voz baja, mirando a su suegro y a su hijo jugar. El juicio de Damián empieza la próxima semana. Los cargos son graves: secuestro, fraude, intento de homicidio. Dicen que le darán 20 años mínimo. Elena asintió, sintiendo una mezcla de alivio y tristeza por la tragedia de un hombre que lo tenía todo y lo perdió por codicia. La justicia había llegado implacable. Las pruebas que Elena rescató del armario, junto con el testimonio de los médicos que trataron la desnutrición severa de Agustín, habían sellado el destino del millonario. La sociedad que él tanto intentaba impresionar le había dado la espalda con disgusto, dejándolo solo con su arrogancia rota. La ironía del destino era perfecta y devastadora. Damián, el hombre que había encerrado a su padre en una caja oscura para olvidarse de él, ahora vivía confinado en una celda de 3 por 3 metros, esperando sus horas de patio. El monstruo que él había creado no estaba en el armario de su hijo, sino en el espejo de su propia celda. Mientras él miraba las rejas de acero, su padre miraba el horizonte abierto, rodeado del amor que Damián nunca supo valorar. La riqueza real, comprendió Elena en ese momento, no estaba en las cuentas bancarias suizas que Damián codiciaba, sino en esa tarde tranquila, en la lealtad inquebrantable de un niño y en la dignidad recuperada de un anciano. Para cerrar la tarde, Leo sacó algo de su bolsillo, pero esta vez no lo hizo con miedo ni a escondidas. Sacó un paquete de galletas de animales, abrió el envoltorio ruidosamente y le ofreció una a su abuelo a plena luz del día. «Toma, abuelo, la del león, porque eres valiente», dijo el niño con inocencia. Agustín tomó la galleta con una sonrisa temblorosa, sus ojos encontrándose con los de Elena a través del porche. Levantó la galleta en un brindis silencioso hacia ella, reconociendo que ese pequeño acto de compartir que comenzó en la oscuridad era la semilla de su nueva vida. Elena devolvió el gesto, sabiendo que, aunque había perdido un empleo en una mansión, había ganado algo mucho más valioso: la certeza de que, a veces, los monstruos pierden y los buenos ganan, siempre y cuando alguien tenga el coraje de abrir la puerta correcta. Espero que esta historia te haya emocionado tanto como a mí escribirla. El dinero puede comprar una casa, pero nunca un hogar. Si te ha gustado este final, no olvides darle like y suscribirte para más historias increíbles.